Lady Martinez is a geriatric psychiatry fellow up at the medical school in our department. She joined our program after completing her child and adolescent psychiatry fellowship. So she knows all about general adult psychiatry. She knows all about child and adolescent psychiatry. And now she knows all about geriatric psychiatry. The most well-rounded psychiatrist I know. Dr. Martinez is from, Dr. Martinez is from the Dominican Republic. She's from the Dominican Republic, which when I look at the group, I'm kind of reminded, although the focus on, the focus of this conference is on Hispanics, but like, not all Hispanics are the same, right? So we have one from the Dominican Republic. Dr. Salazar is from Colombia. He will tell you how beautiful Bogota is. And then I know a lot of us are also Hispanic through Mexican American descent, right? And so it's a very diverse group of Hispanic presenters. So without further ado, Dr. Lady Martinez. Yeah. Welcome everybody, and let me just thank Dr. Schillerstrom for your very kind introduction. Muchísimas gracias a todos aquí por darme la oportunidad de venir a conversar de este gran problema de la medicina geriátrica como estas son las barreras en el diagnóstico de demencia. I was asked to give this talk in Spanish, so most of the conversation is going to be in Spanish. But please feel free to interrupt me at any point during the talk to ask questions or make clarifications. Can you hear me okay? Yes. Okay, good. So yo no tengo ningún conflicto de interés que presentar. Estoy, como decía el Dr. Schillerstrom, estoy haciendo el entrenamiento en geriatría psiquiátrica en la Universidad de Texas en San Antonio. Y hoy les voy a hablar de las barreras en el diagnóstico de demencia en la población hispana en particular. So, para empezar, quiero hacer esta aclaración y esta pregunta. ¿Por qué es este tema importante? ¿Por qué en la tarde de hoy debemos de preocuparnos de hablar de las barreras en el diagnóstico de demencia en hispanos? Why is this topic important? Y la realidad es que los hispanos envejecientes es uno de los grupos minoritarios con el crecimiento más rápido en los Estados Unidos. Se anticipa que los envejecientes hispanos que sufren de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia crecerá 6 veces más para el 2050. De unos cuantos, menos de 200,000, 300,000 en este tiempo, a 1.300.000 con el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en 2050. Estas son proyecciones. Y el problema también es que la carga de esta enfermedad, que es severa y crónica, está cayendo trabajosamente en las familias hispanas, mayormente las mujeres o hijas, debido al gran sentido de responsabilidad filial y su rol en la comunidad hispana. Pero también hay que reconocer que es la falta de los servicios de salud y comunidad con las herramientas e instrumentos culturales lingüísticos apropiados que hace que las familias tengan que entonces asumir todo el peso de cuidar por un paciente con la enfermedad de Alzheimer. Esta gráfica es solo para representar lo que acabo de decir, porque se ha convertido en un problema la demencia en los hispanos, y es que el crecimiento mayor de los grupos minoritarios señala que los envejecientes hispanos van a crecer por más de un 500%, más de un 550%. Esto ha ido creciendo desde el 1990 y hasta el 2030, así es que se proyecta el crecimiento de la comunidad hispana envejeciente. Aquí, este otro slide
señala lo que acababa de decir, de que de unos cuantos 300,000 hispanos con el diagnóstico de demencia en la actualidad, para el 2050 se anticipan que 1.300.000 hispanos envejecientes tendrán el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. So ya ven por qué este tema es tan importante y estamos hablando de esto hoy. So, la población de la tercera edad latina pudiera tener un riesgo más elevado debido a la prevalencia de ciertos factores de riesgo en esta comunidad, como son la enfermedad vascular, diabetes y un menor nivel educativo. Creo que el doctor Salazar en su presentación mencionó que poca educación formal e instrucción escolar está asociado con riesgos mayores de demencia. Y los latinos, en ese sentido, estamos a un riesgo más elevado. La consideración de demencia en esta población se hace todavía más difícil por la heterogeneidad de la población hispana que vive en los Estados Unidos y los diferentes niveles de aculturación, que es cuánto se han adaptado a la cultura americana, dominio del idioma inglés, educación, estatus socioeconómico, experiencia migratoria, tradiciones y creencias culturales. Son todas estas variaciones que pueden existir en los subgrupos de latinos viviendo en los Estados Unidos deben de ser tomados en cuenta para diseñar investigaciones, servicios y pólizas que tomen en consideración todas estas características de la población hispana. Otra razón por la cual este tema es importante, como acabo de señalar, es que los hispanos enfrentan un alto riesgo de la enfermedad de Alzheimer y otra demencia. ¿Pero por qué? Bueno, número uno, el principal factor de riesgo es la edad para la enfermedad de Alzheimer y la incidencia se duplica cada 5 años. Para cuando alguien ya cumple los 85 años, el riesgo de tener Alzheimer incrementa casi a un 50%, un 47%. También la educación, el nivel educativo, acabamos de señalar, tiene cierto efecto protector contra la enfermedad, pero 1 en 10 hispanos no ha recibido educación formal y más de la mitad solo tiene el nivel educativo de 8 años de educación escolar. Otro factor de riesgo muy importante es que la creciente evidencia indica que los factores de riesgo vascular, incluyendo diabetes, también son factores de riesgo para la demencia de Alzheimer y la demencia vascular. En esta gráfica se muestra el porcentaje de los diferentes tipos de demencia de acuerdo al grupo étnico, y los hispanos estamos representados aquí, y vemos que para el Alzheimer los hispanos son el segundo grupo con el mayor porcentaje de diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, solamente superado por los caucásicos. Y también vemos que estamos en un riesgo moderado para la enfermedad, para la demencia vascular. De los grupos minoritarios, vamos a ir compitiendo con los porcentajes más altos de demencia. Otra situación crítica es que los hispanos, señala la literatura, que no están recibiendo los cuidados de salud necesarios para disminuir estos riesgos que ya mencioné y para tratar la demencia. Y es que la evidencia acumulada y la experiencia clínica señala que los latinos con demencia son usuarios infrecuentes de los servicios de salud cuando se comparan con el uso de salud que tienen otros grupos minoritarios. Es menos probable que vayan al médico y mucho menos probable que utilicen los servicios de otros proveedores de salud que los no hispanos. También entre todos los adultos con diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, todos son esos factores de riesgo para la demencia, son menos probables que los hispanos reciban los servicios que pudieran ayudar a controlar y a monitorear estas enfermedades. Por ejemplo, si alguien en una edad temprana, vamos a suponer en sus 40 o 50, tiene problemas de la presión alta, enfermedad cardíaca,
si no van al médico a controlar, mantener la presión a un nivel normal, esto le incrementa el riesgo de otros tipos de demencia, de problemas cerebrales en el futuro. Entonces es importante que no solamente esperemos cuando la demencia empiece, pero cuidar la salud en general, porque todas estas enfermedades predisponen a demencia. Este aparente fallo en la cadena de salud puede también incrementar el riesgo de demencia en hispanos porque retrasa la identificación. Si no asisten al médico, los médicos no pueden hacer el diagnóstico, identificar los síntomas tempranos de la enfermedad y hacer el diagnóstico. También esto ocasiona niveles mayores de discapacidad y prolonga la sobrecarga del acompañante. En este sentido no es de esperarse porque si pensamos en los hispanos residiendo en los Estados Unidos que no crecieron aquí, en muchos de los países de Latinoamérica, y hablo particularmente de mi país, los recursos para hacer los diagnósticos de demencia realmente no existen. El énfasis de la salud no está en el envejeciente. Si se mudan a Estados Unidos, a lo mejor pensarían, bueno, en mi país de origen, en la República Dominicana, no hay servicios para tratar la demencia ni diagnosticar la demencia. No me voy a preguntar, aquí tampoco a lo mejor habría. Se asume que no existe y por eso no se busca. Esto es un problema real porque el retraso en el diagnóstico implica que estos pacientes no están recibiendo los tratamientos que pudieran ayudar la enfermedad en la etapa temprana. Como decía el doctor Salazar antes, realmente no hay ningún tratamiento disponible en la actualidad que pare la demencia, pero sí hay tratamientos que pudieran hacer que el progreso sea slow the progress of the disease, como que sea más pausado. Pero si cuando vamos al médico ya estamos en la edad más avanzada, es menos probable que estos tratamientos pudieran hacer la diferencia en nuestros pacientes. ¿Qué se sabe de demencia en hispanos? ¿Cuánto se sabe? Y es que ahora las investigaciones están enseñando la complejidad del caso de demencia en los hispanos. Y es porque el número de investigadores clínicos bilingües y biculturales es limitado y también hay falta de test y de diagnósticos e instrumentos que hayan sido normalizados y estandarizados. Y esto ha retrasado que se haga el diagnóstico apropiado en la población. Revisando la literatura me encontré con algunas publicaciones. Un autor, Strix, en el 1998 documentó que pacientes de habla hispana habían sido excluidos de muchos estudios de tratamiento para demencia porque no tenían los instrumentos de evaluación para realmente darse cuenta objetivamente si los pacientes estaban respondiendo o no. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos un estudio y no tenemos evidencia de que si el paciente mejoró o no? Se hace menos científico y las personas creen menos en ese tratamiento. Entonces, para evitar lidiar con ese problema, simplemente se estaban excluyendo los pacientes de habla hispana. También otro autor, McCracken, en 1997 estudió las tasas de prevalencia de demencia y de depresión entre los diferentes grupos minoritarios y encontró tasas más elevadas de demencia en los grupos que no hablaban inglés. Pero ellos mismos se preguntaron, bueno, ¿será porque realmente hay una incidencia más alta de demencia en la población hispana o realmente estamos midiendo bien los instrumentos que tenemos disponibles realmente identifican los síntomas de demencia en la población hispana? Otro estudio que le siguió a ese comprobó que desafortunadamente no era así, que había más riesgo de que los hispanos envejecientes fueran mal diagnosticados con demencia cuando no podían entender las preguntas de los médicos. Si no se estaban entendiendo las preguntas de estos test cognitivos como el CLOCS que el doctor Salazar estaba hablando, era más frecuente a que el médico asumiera, bueno, no lo sabe hacer, tiene un trastorno cognitivo. También se reportó que cuando el paciente no describía los síntomas de la enfermedad de la forma
en que el doctor de la cultura dominante les preguntaba, habían errores diagnósticos. O sea que estas sospechas han sido comprobadas. Y por eso es que muchos test cognitivos tienen unos rangos normales de acuerdo a la edad y de acuerdo al nivel de educación. No podemos hacerle la misma pregunta a una persona que nada más ha ido a la escuela por 8 años versus a college students, right? There will be a difference. Y también de acuerdo a la edad. So, como ustedes pudieran imaginar, todo esto representan obstáculos reales para el diagnóstico de demencia, y lo que vamos a empezar a hacer ahora es describir cuáles son estos obstáculos y cómo han sido identificados. So, en esta slide lo que tenemos son muchos factores que interfieren con el acceso a los servicios de salud en general. Tenemos la accesibilidad, la habilidad de hacer una evaluación de demencia, lenguaje, la comunicación, desconfianza, niveles de aculturación, conocimiento, discriminación, finanzas, economía. Y ahora yo les pregunto a ustedes, porque todos parecen influenciar el acceso a los sistemas de salud, pero ¿cuáles pudieran ser los factores predominantes o más influyentes? Si tienen alguna idea en su experiencia clínica o en el trabajo que hacen, ¿cuáles de esos factores do you think could be more or interfere more with access to the healthcare services? Financial? Good? That's a good guess? Language. For sure. LC. Acculturation, definitely. Big one. So, todos influyen, pero vamos a ver cuáles son los más importantes. Y I think que la importancia de identificar cuáles son esos es porque vemos que son muy variados y no realmente tenemos la capacidad de atacarlos a todos al mismo tiempo o resolverlos todos al mismo tiempo. So, vamos a identificar cuáles fueron los más importantes, pero no lo que nosotros pensamos son los más importantes, sino lo que los pacientes experimentando la enfermedad y los caregivers consider were the most important factors. So, vamos a empezar con la definición de las creencias y valores personales o de familia. Los síntomas iniciales no son reconocidos como el inicio de algo más serio, o también son considerados como cambios normales de la edad, como I'm just aging, I'm just getting old, it's the norm. También hace falta en las comunidades conocimiento de la enfermedad de Alzheimer. ¿No? Hay mucho conocimiento y diferencias entre Alzheimer's y otros tipos de demencia. También hay miedo de reconocer la enfermedad en un familiar por temor a la discriminación, al estigma y las desventajas asociadas con este diagnóstico. Se tiene también la creencia de desconfianza hacia los desconocidos y resistencia a compartir con extraños los problemas familiares, o de admitir que la demanda es demasiada a veces para cuidar de estos pacientes. So, no se quiere realmente admitir que esto es un problema. También es la aceptación del estrés como algo normal y de esperarse como parte del rol familiar. Bueno, es normal que uno esté estresado cuando cuida de un envejeciente o de un niño, por decirlo así. Y no se reconocen como problemas. Aquí, esta es solo una representación humorística de lo que acabo de señalar y cómo la población tomaría en cuenta a veces las campañas tratando de concientizar la población de la enfermedad de Alzheimer. Como campaign for older people. ¿Cuál es el problema? It's just getting old. Why people are talking about this? Why is this a problem? Y la realidad en el otro lado es que nuestros pacientes en las etapas tempranas pueden a lo mejor tratar de esconder los déficits. No quieren aceptarlo o que la gente lo note porque sienten que van a ser discriminados y que sus opiniones
no van a ser tomadas en cuenta y no van a ser tratados positivamente porque, oh, he's losing it, so we're not going to listen to what he has to say, it's not important. So they may try to hide. Claro que como la enfermedad progresa, ya el paciente no se puede dar cuenta a veces de los déficits y muchas veces lo niega, no porque lo quiere esconder, sino que ya ha perdido las facultades y el self-awareness. Un segundo factor, además de las creencias personales, que interfiere y que es una barrera en el diagnóstico de demencia es el dominio del idioma, como ustedes señalaron. Y es que un gran número de hispanos envejecientes son inmigrantes de primera generación que no necesariamente se sienten cómodos hablando el inglés o confiando en el sistema de salud en los Estados Unidos. También la falta de personal bilingüe y competencia cultural en muchos sistemas de salud y los servicios, sin intención, claro, pero genera desconfianza, limita el acceso a estos servicios y afecta negativamente la calidad de los recursos que tienen al final, porque ya ha sido muy tarde cuando buscan la ayuda, deciden finalmente buscar la ayuda. So, en este otro slide tenemos los factores y tendencias culturales que afectan los tests cognitivos. Y es que, como mencionaba anteriormente, si no se tiene, si a la hora de diseñar un instrumento de investigación, como un test, una prueba, no se tienen en cuenta la cultura, el idioma, la forma de las personas conceptualizar la medicina, la enfermedad, es probable de que hayan errores en la forma en que estos pacientes responden a estos instrumentos. Entonces, en años recientes se ha hecho un progreso significativo y ya tenemos la traducción del Mini Mental Status Exam o FOLSTEIN que el Dr. Salazar estaba hablando, ya viene en español, y otros test neurocognitivos ya vienen en español, pero no todos han sido estandarizados o normalizados para los diferentes subgrupos de latinos en los Estados Unidos. Y tampoco es que todos los médicos están utilizando estos instrumentos diagnósticos. Solamente en las instituciones académicas y en los centros de investigación, pero en la comunidad muy pocos doctores están utilizando estos tests. También otro factor que pudiera interferir con el acceso al sistema de salud es que los hispanos tienen menos acceso a seguros de salud que los no hispanos. Y es que más de un cuarto de los hispanos entre las edades de 50 y 64 no tienen, que tienen una enfermedad crónica, pero no están asegurados. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas? Ya hablamos de la hipertensión, de la enfermedad cardíaca, de diabetes, que son factores de riesgo para demencia, pero no la cuidan, no la controlan, porque no tienen acceso a estos seguros de salud. Solamente un tercio tiene cobertura para los medicamentos que controlarían estas enfermedades, y los hispanos mayores de 65 años cuentan más con los seguros públicos de salud como Medicare o Medicaid en mayores proporciones que los no hispanos. Esta diapositiva es solamente para ilustrar que, aunque no se ha esclarecido todavía cómo estos factores interactúan entre sí para influenciar a los hispanos con trastornos de demencia en sus esfuerzos por tener acceso al multifacético sistema de salud estadounidense. Y lo que esperamos es, con este tipo de conferencias, es que reconozcamos cuáles son estas barreras y que nuestros pacientes envejecientes no sean como la señora aquí al final de la fila y esperando ser diagnosticada y atendida. Ok. Muchas de las cosas que he mencionado hasta ahora pudiéramos inferirlas, no tenemos que hacer muchos estudios para entender cómo pudieran ser problemas, pero en el pasado se han hecho varias investigaciones tratando de entender y de realmente crear conciencia basado en lo científico de por qué tenemos este tipo de problemas con los hispanos. Y en este estudio que fue realizado en la ciudad de Los Ángeles y publicado en la revista de Alzheimer's y
demencias asociadas en el 2000, se estudió 65 hispanos envejecientes con sus acompañantes para tratar de entender cuáles eran las barreras que ellos habían experimentado hasta ese momento en obtener el diagnóstico y tratamiento para los problemas de trastornos cognitivos. Estos 65 envejecientes venían con sus caregivers, y la definición de caregiver era, o acompañante, eran personas que tenían que tener contacto diario con el paciente por más de 6 meses. Ese era el criterio de inclusión. Y se entrevistaron utilizando una herramienta científica llamada el VAS, que es simplemente un cuestionario que toma 7 minutos y que tiene información de las posibles barreras en el acceso a cuidados médicos, adherencia al tratamiento y continuidad de la atención médica. Todas estas áreas en 7 minutos se le administraba un cuestionario, y ahorita vamos a ver, aquí tenemos el cuestionario. No se ve muy bien, yo les voy a leer algunas de las preguntas para que entiendan cómo estos 65 hispanos fueron entrevistados. Este cuestionario está dividido en 7 categorías que representarían 7 barreras en el acceso a los sistemas de salud. La barrera número 1 fue la barrera económica, y está representada aquí con la letra B. Aquí lo pueden ver. Sí, me miro. Y una de las preguntas era, ¿se siente que no puede gastar el dinero suficiente en estos servicios, o como si no tuvieran los recursos monetarios necesarios para pagar por la evaluación? Mucha gente respondió que sí a eso, que sentían que no tenían los recursos económicos para pagar por la evaluación. Otra de las barreras era el apoyo familiar, y esa está representada con la letra C. ¿Qué tanto apoyo familiar y de la comunidad recibían? Y las preguntas eran, ¿usted se siente que su familiar no quería llevarlo al médico? Como preguntas de cómo el paciente percibía que sus allegados se sentían con esta necesidad de atención médica. ¿Le impedían ir al médico o lo estimulaban a ir al médico? La barrera número 3 eran barreras geográficas, como dificultad para llegar a la clínica, atravesando a lo mejor zonas peligrosas, y si el transporte estaba disponible o no. La barrera número 4 se divide en 2 porque eran barreras culturales, y una era la barrera del idioma, y las preguntas para estas eran: ¿usted acaba de entender lo que el doctor le acaba de explicar? ¿Se siente que habla un nivel de inglés adecuado? Son cosas muy subjetivas que solo el paciente podía dar información al respecto. También las barreras de inmigración. Y es que muchas personas no asisten a los sistemas de salud porque tienen miedo a, si son ilegales, de que van a ser deportados, o como que de alguna forma afectaría su estado migratorio. La barrera número 6 era creencias personales. Y aquí en creencias personales era: ¿usted cree que tiene alguna enfermedad? ¿Qué piensa de la medicina? Cosas muy personales en cuanto al cuidado médico. Y la barrera final era barrera de tiempo y transportación. Muchas personas dicen que realmente no tienen el tiempo suficiente para ir al médico o el transporte. Tomando en cuenta todas estas barreras y entrevistando a estos 65 hispanos, se llegaron a las siguientes conclusiones, y ahora vamos a entender, basado en la evidencia, cuáles barreras interfieren más que otras en el acceso de los hispanos a los servicios de salud. Y la número 1 fue creencias personales. 38% de la población estudiada sugirió que la percepción referente a la enfermedad, actitudes ante la vida y creencias acerca de la salud, la utilidad de la medicina, influencian el cuidado médico y es una barrera aun cuando no existen problemas estructurales o económicos. Eso fue un descubrimiento muy grande, porque muchas veces pensamos que las barreras físicas, falta de dinero, falta de tiempo, falta de disponibilidad,
es lo que interfiere para que los hispanos no vayan a los servicios de salud, pero no, descubrimos que es la creencia personal y cómo ellos se sienten respecto a la enfermedad de demencia lo que hace que se mantengan alejados de estos servicios. La forma en que ellos establecieron la validez de esta barrera a las creencias personales como la número 1 es que ellos controlaron para todas las otras variables, incluyendo niveles de aculturación y educación. Y aún controlando por todas las otras variables, creencias personales, the belief that I don't have a disease, I may not need this at this time, I don't trust them, attitudes towards illness is the main factor affecting or interfering with the services to the Hispanic population. Número 2, el dominio del idioma. 33% de los hispanos dijo que el idioma era un problema. No necesariamente que no hablaban inglés, pero no que se sentían cómodos tampoco siendo evaluados y diagnosticados y atendidos en ese idioma. Y esto estuvo relacionado fuertemente con bajos niveles de aculturación y de educación, independientemente del número de años viviendo en los Estados Unidos. La media de estos 65 hispanos envejecientes era que habían estado 26 años y medio viviendo aquí y todavía sentían que esta era una barrera muy importante, el idioma. La tercera barrera más importante era el estado socioeconómico. Mucha gente sí habló de que la situación financiera, el problema económico, interfería con el acceso a los servicios de salud. Otras causas reportadas, pero menos frecuentes, fue la falta de tiempo, problemas migratorios, poco apoyo familiar y la distancia de la clínica. Aquí en azul solo quería ilustrarles que realmente the cultural beliefs about dementia do make a difference and seem to make the biggest difference in this study. So, creo que es algo que debemos de ponerle mucha atención. Un segundo estudio, y este es un estudio más reciente del 2010, realmente no hay muchos estudios científicos que han tratado de entender este problema, por eso no están tan actualizados, pero estamos esperando que con los nuevos cambios que están viniendo, la Asociación de Alzheimer's va a implementar más y más investigaciones en los grupos minoritarios. Pero este estudio que lo hicieron en el 2010 y se hizo en un subgrupo de latinos en la ciudad de Nueva York, estudiaba la intervención para ayudar a los caregivers de familiares con el diagnóstico de Alzheimer's. O sea, eso era una intervención para dar apoyo. Solamente lograron reclutar 29 pacientes hispanos envejecientes. De esos 29 pacientes, 19, son más de la mitad, no tenían el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer's y no pudieron ser incluidos porque eso era uno de los criterios de inclusión. Pero no eran que estos 19 pacientes no padecían de trastornos cognitivos o de memoria. El problema era que los familiares no lo veían como un problema, como una enfermedad. Ellos decían que eso solamente era parte de envejecer, pensaban que eran cambios normales que vienen con la edad. Ya ahí mismo estos 19 pacientes fueron excluidos del estudio. Los 10 pacientes que quedaron y que los caregivers habían enseñado mucho interés en participar porque era algo que tenía la intención de darle un alivio, de darle un respiro, de ayudar con el cuidado del paciente con Alzheimer's. Al final, estas personas decidieron no participar voluntariamente. Dijeron, no, ¿sabes qué? Aunque era una intervención casera, los investigadores iban a ir a las casas, no iban a tener ningún costo y iban realmente a ayudarlo con la supervisión y el cuidado del paciente con Alzheimer's. Aún así, ellos dijeron, no, porque es una cosa más que hacer en el día, cuando 24 horas no son suficientes para supervisar a mi familiar. Los autores concluyeron que aunque ellos estaban en la fase de recruiting estos pacientes, estos problemas ya habían sido descritos en el acceso al tratamiento y a la atención
y no eran nada más problemas o barreras para hacer las investigaciones. Pero si los hispanos no participamos en investigaciones, siempre va a haber entonces esa falta de conocimiento de cómo mejor entender y cuidar de las necesidades de esta población. Podemos concluir que independientemente de que estas barreras, de la forma en que fueron mencionadas por los diferentes participantes, fueran de verdad, pasaron de esa forma o no, eran barreras reales para estas personas. Y ellos se ve por los estudios que de forma u otra influenciaron las decisiones de participar o no en la investigación, de ser evaluados para demencia o no ser evaluados. Sí ejercen un poder en las decisiones de los pacientes hispanos y por eso son importantes. La verdad es que las barreras en el diagnóstico de demencia en la población hispana de la tercera edad parecen ser multifactoriales y afecten ambos el diagnóstico temprano y el tratamiento. El sentido de compromiso de las familias latinas en el cuidado de sus envejecientes es uno de los muchos atributos de esta comunidad, porque en la comunidad hispana cuidar de algún familiar enfermo o envejeciente es algo bien visto por los demás, bien aceptado. Eso es una de las fortalezas de esta población. También su espiritualidad y el sentido de valoración a los familiares allegados. No nada más el núcleo familiar, mamá, papá, hijos, abuelos, pero otros familiares allegados, tíos, primos, son tomados en consideración y muchas veces son esta la ayuda, el extra hand necesario para cuidar de estos pacientes. Sin embargo, estas familias necesitan ayuda, necesitan información y necesitan apoyo para poder mantener este rol de proveedores y cuidadores de estos pacientes y asegurar que el individuo con demencia esté recibiendo los tratamientos que pudieran aliviar el peso de esta enfermedad. Ya dijimos que no se tiene la cura de la demencia, pero sí algunos síntomas de la demencia pueden ser mejorados y esto ayudaría a la calidad de vida del paciente y de quienes lo acompañan o quienes lo cuidan. El doctor Salazar en su conversación anterior estaba diciendo cómo los problemas de conducta, delusiones, alucinaciones, cambios en el estado de ánimo, problemas con depresión, ansiedad, todos esos sí se conocen tratamientos efectivos, pero si no se asiste a los servicios de salud, a lo mejor no vamos a poder tener acceso y estos problemas van todavía más a cansar de alguna forma u otra, extenuar a los caregivers que están al frente de esta situación. Estos servicios deben de ser ofrecidos de una forma que refuerce los valores familiares y supere las barreras culturales en la asistencia. Y los voy a dejar con este slide que lo tomé de la Asociación Americana de Alzheimer's y me dio mucho gusto porque no quería solamente venir a hablar aquí de barreras y obstáculos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros que estamos aprendiendo más del tema y que queremos hacer la diferencia? ¿Qué podemos hacer para disminuir las barreras? Y ya la Asociación de Alzheimer's ha empezado a tomar acción, tanto a nivel al sector público como al sector privado. Y han dividido esta campaña en tienen tres diferentes estrategias, pero estas estrategias están relacionadas entre sí. La primera estrategia es más investigaciones, como decía, más investigaciones de los grupos minoritarios y tomando en cuenta la etnicidad de los diferentes grupos. Educación y alcance a la comunidad, porque es importante que aun cuando no se tenga acceso físico a una clínica, los familiares sepan que pueden llamar, tienen un número sin cargo en la Asociación de Alzheimer's, que pueden llamar 24 horas al día, 7 días de la semana y hablar con operadores, consultantes y profesionales en español. No necesariamente tienen que saber inglés para accesar algunos más información y más herramientas de cómo cuidar de esta población. Hay más de 300 puntos locales de la Sociedad de Alzheimer's en los Estados Unidos y ellos están
listos para ayudar. Solamente nosotros necesitamos tomar acción y tomar el teléfono o tomar la iniciativa y realmente darle el voto de confianza a los profesionales de salud que tan afanosamente están tratando de, si no hacer posible desaparecer la demencia, pues por lo menos mitigar las consecuencias y el sufrimiento de las familias. Aquí los dejo con las referencias de donde obtuve toda la información y le agradezco mucho por su tiempo y participación. Gracias. Preguntas. That's Spanish for questions. Questions? English or Spanish? Nothing. Okay. All right. Well, thank you. Thank you very much. Okay, it is now 2:15. We're going to take a 15-minute break before our last speaker, so we'll start at 2:30 sharp. Sorry about the noise. There's a construction crew working on the roof right now. The entire complex is working right there, right now. So we told them to the steam stop or work on the part. So hopefully the noise will subside after. Come back in about 15 minutes. Right now, we're going to use the restroom. Snacks, stretch, see about 15 minutes. Any work from Lasagna? No? Okay.